Hola amigos, qué gusto volver a estar nuevamente con ustedes en este nuestro Mirador 656, en donde, como ustedes bien saben, últimamente hemos venido hablando en cuestiones previas a todo lo que tiene que ver con el estallido y la evolución posteriormente de la Guerra Cristera. Ahora me voy a ir un poquito más atrás en el tiempo, curiosamente lo hago de manera deliberada y yo me atrevería en llamar a este episodio como la crónica de una resistencia anunciada. ¿Por qué la crónica de una resistencia anunciada? Porque muy pocas veces hemos escuchado que el asunto de la guerra cristera tiene una especie de ensayo previo, tiene una especie como de edición anterior y que no alcanza desde luego las dimensiones del conflicto de 1926 a 1927, pero que indudablemente marcó de una manera definitiva a muchos de los actores que tuvieron que ver en el asunto de la guerra cristera. ¿Y a qué voy? Vamos a remitirnos al año de 1918, vamos a remitirnos en la época en la que Venustiano Carranza era el presidente de este país y que Venustiano Carranza empieza a presionar a los gobernadores de los estados, que en su mayoría eran casi puros gobernadores con pasado militar, y particularmente vamos a hablar del gobernador del estado de Jalisco. En el estado de Jalisco gobernaba el general Manuel Macario Diegues, que era muy probablemente uno de los hombres más leales del carrancismo. Incluso lo siguió hasta en su conflicto contra Adolfo de la Huerta. Incluso falleció en este mismo conflicto precisamente a raíz de un enfrentamiento armado. Pero bueno, vamos, quiero hablar de él por una razón muy sencilla. En el año de 1918, el gobernador emite dos decretos. Emite dos decretos que tienen por objeto precisamente el limitar el número de sacerdotes que van a trabajar, que van a poder trabajar en todo lo que viene siendo el territorio del estado de Jalisco. Obviamente, cuando emiten estos decretos, la población se inconforma y aquí es donde aparece o donde podemos ver el paralelo con la etapa previa del estallido de la revolución, perdón, de la revuelta cristera en el año 1926. ¿Por qué hay un paralelismo? Porque precisamente cuando hemos hablado nosotros de las organizaciones religiosas, las organizaciones religiosas y algunas organizaciones civiles del estado de Jalisco diseñaron una serie de estrategias que posteriormente volvieron a ser retomadas en 1925 y 26. Curiosamente, los líderes, o uno de los grandes líderes, era precisamente el mismo personaje que en 1918 había orquestado la resistencia. Cuando el gobernador del estado de Jalisco ordena que se limite el número de sacerdotes en el estado, entonces lo que diseñan es una estrategia de defensa civil pasiva y empiezan a establecer lo que se conoce con el nombre del boicot. Es un boicot precisamente de naturaleza económica, de naturaleza política, y empiezan a hacer un golpeteo contra el gobierno civil, que en este caso era, al frente estaba el gobernador Diegues, y curiosamente lo que empiezan a hacer es dejar de pagar impuestos, dejar de empezar a usar el transporte público, dejar de asistir a eventos lúdicos, aunque en aquella época había pues manifestaciones teatrales, había exposiciones, había cosas de esas, una oferta cultural muy interesante dentro del estado de Jalisco.
la gente en el estado de Jalisco empieza a prescindir de todo ese tipo de actividades con un propósito. Decían, si el gobierno vive de los impuestos de lo que se consume, entre menos consumamos nosotros, menos impuestos le llegan al gobierno, y obviamente los gobiernos siempre tienen una presupuestación de impuestos y siempre tienen una presupuestación de gastos. Y al no recibir de impuestos lo que tienen programado, obviamente no van a tener recursos para los gastos. Y eso fue un elemento que poco a poco empezó a hacer que el gobierno del estado empezara a ver la necesidad de establecer mecanismos que le permitieran replantear las acciones políticas para quebrantar el espíritu de sus adversarios. Para esto es necesario mencionar a un personaje, a dos personajes y a una organización. Me refiero a la organización de la Acción Católica de la Juventud Mexicana, la ACJM, y que es precisamente la ACJM la que aporta elementos súper importantes, aunque todos lo son, pero aporta elementos súper importantes porque son los que se convierten hasta cierto punto en el alma de la resistencia. La organización de la Acción Católica de la Juventud Mexicana había sido formada recientemente, apenas alrededor del año 1908, poco antes del estallido de la Revolución, y los jóvenes de la Acción Católica eran precisamente jóvenes en su mayoría de la zona urbana, en su mayoría jóvenes estudiantes, había muchos jóvenes que eran obreros, había jóvenes que trabajaban, por supuesto, en despachos, jóvenes bien preparados profesionalmente, y ellos fueron los que fueron diseñando toda la estrategia. ¿Y en qué consiste esa estrategia? No es otra cosa más que una resistencia pasiva, valga la comparación, porque incluso en su tiempo llegaron a hacerla con el asunto muy notable, sí, de la resistencia pasiva en la India, llevada a cabo por Gandhi en alguna época de su historia. Y eso fue precisamente lo que hizo que el gobierno, aunque ustedes no lo crean, amigos, amigas, diera marcha atrás. Y el propio gobernante, el propio gobernador, Manuel Macario Diegues, siendo como era un gobernante bastante comprometido con las ideas revolucionarias, bastante comprometido con el gobierno carrancista, bastante comprometido con la instrucción que el gobierno había dado de limitar el número de sacerdotes en cada una de las entidades federativas, tuvo que dar marcha atrás y derogar los dos decretos que él en su momento había promulgado para poder llegar a esta situación. ¿A dónde voy con todo esto, amigos? Elemento importante, amigos, sin duda alguna, y esto desde luego no lo podemos nosotros pasar por alto, es el asesor eclesiástico de la organización recientemente mencionada, de la Acción Católica de la Juventud Mexicana. Era un sacerdote jesuita de origen belga, el padre Ernesto Vergoent. Y resulta que él llegó de Europa, y cuando llega de Europa es cuando forma la Acción Católica de la Juventud Mexicana. Y por la cercanía con Francia, porque recordemos que Francia y Bélgica comparten una frontera común, resulta que en Francia en el año de 1905 hubo un problema muy parecido al de México. Había la tendencia a reducir a su mínima expresión la oferta del culto católico, y el gobierno empezó a dar una serie de señales y a tener una serie de actividades para limitar ese ejercicio. Entonces, cuando llega el padre Vergüen, que forma la Acción Católica de la Juventud Mexicana, y se da cuenta 3 años después,
de su llegada, o unos años después de su llegada, ya con la Acción Católica, que que empiezan a verse muestras precisamente de lo que se había vivido en Francia. Lo que hace es que junto con los jóvenes de la Acción Católica diseña la estrategia para poner un freno a las pretensiones del gobierno. Y lo cierto es que lo logran. A partir de ese momento, los jóvenes se convierten en una especie de liderazgo cívico-religioso, y todas las organizaciones católicas, las damas católicas, los obreros guadalupanos, etcétera, empiezan, incluso los caballeros de Colón, empiezan a ver con muy buenos ojos el liderazgo de la Acción Católica de la ACJM, y empiezan precisamente a apoyarlos hasta que definitivamente logran que se aborte la pretendida anulación de la actividad eclesiástica en el estado de Jalisco de parte del gobernador Manuel Macario Diegues. Eso es algo que nosotros no podemos dejar de pensar, porque curiosamente todo esto que se hizo en el año de 1918 en el estado de Jalisco se repite en el año de 1925-1926, al inicio del conflicto de la guerra cristera, de la enfrentación del conflicto cristero. Todo eso se repite otra vez, tratando definitivamente de anular la pretensión, ya no del Estado de Jalisco, sino del Estado mexicano, de anular la pretensión de limitar a su mínima expresión la actividad religiosa de la Iglesia Católica, y precisamente se diseñan las estrategias de resistencia cívica pasiva. Sin embargo, a nivel nacional ya no hay la misma respuesta. En el estado de Jalisco se repite otra vez esa respuesta, pero en otras partes de la República Mexicana fue algo que no tuvo ningún eco, incluso en la Ciudad de México. Nadie dejó de vivir como vivían, todo el mundo siguió haciendo las cosas que tenían pensado hacer, todo el mundo siguió teniendo una actividad lúdica, participando en eventos públicos, apoyándose en actividades promovidas por el gobierno, y de esa manera hubo pues una respuesta totalmente diferente. Pero lo que sí no podemos pasar nosotros por alto es precisamente el hecho de que toda la resistencia que se diseña en un principio, antes de que lleguen a la confrontación bélica, antes de ese momento, obviamente hay un antecedente, y ese antecedente se trata de aplicar. O sea, no es el llegar a improvisar, sino que ya tenían el antecedente del año 2018, de 1918 en Guadalajara, en Jalisco, y querían replicarlo precisamente para hacer abortar todo el proyecto del gobierno federal. Por ese motivo es que yo me permití referir este evento como la crónica de una resistencia anunciada, o de una respuesta anunciada. A fin de cuentas, eso fue en lo que se convirtió este evento, o esta serie de eventos, cuando trataron de abortar una programación del gobierno federal para limitar la actividad de los gobiernos, perdón, de la Iglesia Católica en las entidades federativas del país. Pues bueno, amigos, yo con esto, así muy brevemente, pero que no, quiero que nos quedemos pensando en lo que hicieron los jóvenes de la Acción Católica, liderados por Anacleto González Flores, que obviamente se convierte también en un líder dentro del conflicto cristero, y que bueno, ya lo trataremos precisamente en su momento. Pero a partir de ese momento ya hay una representación muy sólida de parte de los jóvenes, que están dispuestos a enfrentar en una lucha muy desigual al gobierno a partir de diferentes estrategias. En 1918 fue la resistencia pacífica.
En 1925, 1926 al 29 ya fue una resistencia bélica porque las condiciones eran realmente otras. No hubo manera de dar marcha atrás a las propuestas del gobierno más que oponiendo la fuerza o la intencionalidad de la fuerza, y eso fue lo que propició que se diera una lucha con las características como la que se dio entre 1926 y 1929. Por ahora llegamos al fin de este episodio. Yo les agradezco que nos hayan acompañado, que me hayan acompañado en este evento. Y pues no me resta, amigos, amigas, más que desearles que estén muy bien y que tengan ustedes un excelente tiempo todo el tiempo.